ahora estamos en la víspera de recordar, o en el momento después de recordar que en la tardecita de ayer el país se enlutó la familia dominicana con el fallecimiento de un ciudadano que estaba en un bandereo de los partidos Revolucionario Dominicano y de la Liberación Dominicana en la entrada de la carretera Jamao al norte, en la carretera San Víctor, cuando justo en ese momento, en un tiroteo, ese ciudadano perdió la vida y otro gravemente herido, en condiciones todavía de cuidado en el hospital Toribio Bencosme de Moca. Ese hecho, pues, enluta junto con otros 29 que ocurrieron en otras circunstancias y no justamente en actividad proselitista, enlutan la Semana Mayor en la República Dominicana. El hecho de que haya un solo ciudadano muerto debe ser un sentimiento de tristeza para todos. 29 o 30 o 31 ya es demasiado y creo que tenemos que hablar de desenfreno. No importa que hayamos disminuido a la mitad la cantidad de sucesos y de hechos que han acontecido a nuestro alrededor. Lo importante es verlo de esa manera. Si un solo ciudadano nuestro que pudo hoy estar con nosotros perdió la vida en las circunstancias que fuese, sea por ingesta de bebida alcohólica, de alimento, de riña, de accidente de tránsito, no hay la necesidad de que uno solo de nosotros, por el descanso, por la Semana Santa, por agolparnos de manera colectiva, pierda la vida. No tiene sentido. Independientemente de todo lo que se desarrolló durante el feriado de Semana Santa, ciertamente la población, en sentido general, hizo, digamos, puso caso a todas las indicaciones que habían estado haciendo. Por ejemplo, la propia Autoridad Metropolitana de Transporte, por primera vez en muchos años, la vimos dedicada a su papel de prevención de accidentes. Los vimos a los agentes de AMET lanzados a las calles, haciendo la labor que tienen que hacer, llamando la atención a aquellos que andaban transitando de forma alocada, deteniendo a aquella gente que estaba manejando a exceso de velocidad, deteniendo a aquellos que también transportaban personas en la parte trasera de camionetas y camiones, deteniendo camiones que no estaban autorizados a transitar durante los días jueves en la tarde, viernes, el propio sábado de la Semana Santa. Vimos a los agentes de AMET trabajar y qué bueno que fue verlos trabajar de verdad, haciendo lo que tienen que hacer. Esa es la acción, esa es la función de la Autoridad Metropolitana de Transporte, la AMET, Ametrasana en Santiago. Esa es la acción. En eso quisiéramos verlo día a día y no dejando pasar por debajo de la mesa el que viola el semáforo en rojo, aquel que en exceso de velocidad también ejerce una función irresponsable, porque es una irresponsabilidad, no otra. También el agente policial que tuerce la cara para no ver la transgresión a la ley de tránsito, a la 241 ampliada. Todo eso, el feriado de Semana Santa, pues lo vimos con mucho agrado y fue bueno también ver con agrado que los agentes de AMET estaban entregando un volante muy interesante, producido por ellos, pero que fue sustentado por el Fondo de Desarrollo del Transporte Terrestre, el FONDET. Qué bueno fue ver a los agentes de tránsito de la AMET en su verdadera función, ejerciendo su verdadera función, tratando de que mucho menos personas se vieran envueltas en accidentes. Evidentemente, la irresponsabilidad de muchos todavía persiste, habrá que insistir en la educación de manera rápida, una educación, si se quiere, hasta cuasi obligatoria en materia de ordenamiento y en materia de tránsito, porque nosotros hemos sido demasiado permisivos en todo el sentido y tenemos a personas que no hacen caso a la ley, no digamos la ley de tránsito, a cualquier ley, porque saben, tienen certeza de que cualquier transgresión a la ley
no le será, digamos, tomada en cuenta, porque bastará con la entrega de alguna coima para que esa violación, esa transgresión, sea echada al olvido, sea dejada de lado y no sea sometido a la justicia el transgresor de la ley a que se refiere el momento. Queda la secuela por el Cibao de las intensas lluvias que durante el fin de semana pasada estuvieron cayendo en diversas poblaciones de esta zona. Hay lugares como en Santiago, de manera específica, donde los aguaceros dañaron propiedades, afectaron incluso la circulación vehicular en algunos lugares y en otros dejaron hasta pérdidas económicas importantes para hogares y para familias. Detrás del Club Banreserva, en el sector Barrio Lindo, ahí hubo una importante inundación, así como en el reparto Peralta de esta ciudad. También las lluvias provocaron crecida de ríos, de arroyos y de cañadas. Por lo menos eso evitó que muchos alocados por los efectos del alcohol se fueran a los ríos, se fueran a los arroyos y a las cañadas a hacer lo que siempre hacen. Sin embargo, y pese a ello, algunos perecieron ahogados. Ya están los reportes del Comité o de la Comisión Nacional de Operaciones de Emergencia, que habla de importante cantidad de gente que pereció y que perdió la vida fruto de los ahogamientos, pero las lluvias de la zona norte de manera específica, en otros lugares y en otros sentidos, fueron abundantes y buenas para la agricultura. En poblaciones de la línea noroeste, por ejemplo, donde estuvo lloviendo, esa zona se ha recuperado bastante. El verde ya comienza a notarse por la zona, fruto de los intensos aguaceros de las últimas semanas, y lo de este fin de semana no fue la excepción, por suerte para ellos. Sin embargo, en otras poblaciones hubo gente que no corrió la misma suerte debido a los aguaceros. Mira, lo propio hay que decir de la zona de la sierra. La cordillera central está metida a una intensa sequía, igual que la línea noroeste, y algunos incendios incluso se empezaron a manifestar en áreas protegidas de la República Dominicana. Eso no trascendió porque aparentemente no era política del Ministerio de Medio Ambiente señalar esas cosas, pero de verdad que hubo zonas que nosotros temimos por momentos que se iba a ir de las manos. Evidentemente los burócratas de medio ambiente de la capital probablemente se enteraron porque los subalternos le informaron, no porque ellos estuvieran en eso, y mucho menos le importaba, ni les importa, ellos están en otra cosa. Pero bueno, la lluvia actuó como bombero de los pequeños incendios forestales que se habían desatado en la cordillera central, pero también dio fin la lluvia llegada a la cordillera a una intensa sequía. Como tú dices, ya empieza a verse, a notarse el verde, porque el cambio es automático. Cuando hay agua lluvia en el campo, se nota inmediatamente. Al día siguiente la temperatura general baja, empieza a reverdecer todo y la vida como que empieza a tomar otro tono. El verde del bosque cambia totalmente, no importa que al día anterior había una intensa sequía, cambia. La clorofila como que adquiere ciertamente mayor vivacidad y la sierra, para beneficio de muchos, empezó a recibir el agua. Evidentemente eso hace que aquellas cuencas que no están reforestadas, las aguas empiecen a arrastrar, los ríos bajen sucios, como empezaron a bajar prácticamente todos los ríos sucios, las aguas caídas, incluso el mismo jueves de Semana Santa, el miércoles santo, empezaron a traer agua sucia en los ríos y eso penalizó, para llamarlo de alguna manera, la afluencia de gente a los balnearios de los distintos ríos de la cordillera central. Así vimos el Yaque, el Bao, vimos también gran parte de Hinoa, todos esos ríos bajando sucios, por ende la gente absteniéndose de acudir. Aquellos que tradicionalmente beben y lo hacen a las orillas de los ríos, siguieron su tradicional francachela y se fueron a hacer los cocinados a los ríos, pero ciertamente fue bajo la premisa
de que no debían entrar al río porque estaba, además de hondo, estaba bastante sucio. Pero para regocijo de todos nosotros, la cordillera empezó a recibir la bendición del agua, y eso es importante, amainó, aplacó aquellos incendios forestales decretados en zonas protegidas, que repito, no fueron de la preocupación de las autoridades a nivel de la capital en materia de medio ambiente. Hay que agradecer de varias una cantidad apreciable de gente con la que nos encontramos durante estos días, que nos manifiestan su amabilidad de acompañarnos a esta hora todos los días tempranito aquí, gente que se levanta temprano para sus actividades de cada día. A todos ellos de manera colectiva, muchas gracias por el favor de acompañarnos en esta tarea de todos los días de tratar de visualizar qué está aconteciendo, qué pasa por aquí, qué pasa por allí, donde echamos un vistazo, por ejemplo, a lo de la recreación de lo que fue la parte religiosa de la Semana Santa. En las iglesias, en la mayoría de las iglesias del país, hubo un crecimiento, y a mí me sorprendió la cantidad de gente que manifiesta su fervor por la religiosidad, sea católico, sea de otra denominación cristiana. Pero lo importante es la cantidad de personas que manifiestan su fervor, y pareciese como si eso de que algunos dicen esto se está acabando, esto va como caballo de Troya o de bocado, parece que no es así para unos, y ese fervor y ese detenerse para espiritualmente estar cerca del Altísimo, parece que ha tocado mucho más fibras. La sensibilidad se ha puesto del lado de los que creen, y esas manifestaciones religiosas fueron vistas por todos. Por ejemplo, el Jueves Santo había que ver ese acto de humildad del Divino Maestro del lavatorio de los pies, con la participación de sacerdotes, de presbíteros, de laicos, en fin, de los católicos en sentido general, que estuvieron congregados en las iglesias, y no se diga los otros días, donde los ciudadanos y ciudadanas manifestaron su religiosidad. Pero el hecho de las celebraciones religiosas durante estos días realmente fue muy importante, en importante crecimiento, diría yo, por la cantidad apreciable de gente que uno alcanzó a ver en los templos. Parece que hay un resurgir ciertamente de la religiosidad de mucha gente. Los tiempos, dirán algunos, hacen virar la cabeza, torcerla, buscar la asistencia divina, buscar el refugio divino. Mucha gente lo ha hecho en esta Semana Mayor, no fue la excepción, y ciertamente mucho más personas acudieron a los templos religiosos. Una tendencia que quizás no era la que nosotros esperábamos, se dio en esta Semana Mayor, y mucha gente, sobre todo muchos jóvenes, sí, muchos jóvenes vistos por nosotros en los templos religiosos. Tú hablas apropiadamente de la misa crismal, la del jueves, y el lavatorio de los pies, aquella inclinación reverente del Señor hacia la vida. Hay que interpretarlo como una inclinación hacia la vida, una reverencia hacia la vida. No necesariamente la representación tiene que ver con el simple hecho de lavar un pie o no, tiene que ver con inclinarse reverente ante la vida misma, y la intención de lavar aquellos pasos que la humanidad ha estado dando y que precisan ciertamente de un lavado, pero mucho más profundo en lo interno de cada uno de nosotros, pienso, Santiago.